Bien, muchachos, jóvenes, vamos a comenzar, por favor. Buenas noches para todos, para todas. Bien, qué chévere, cómo te quedó bonito. Sí, no, claro. Yo sí prefiero coger el libro en las manos y no online, sí, es mucho mejor. Es mucho mejor. Bien. Eh, Vamos a trabajar este tema. Bueno, vamos a manejar dos temas, centrándonos un poco en esto que teníamos pendientes, el análisis, la descripción de diseño de cargos, y luego miramos unos ejemplos, de empresas que nos muestran cuáles son o cómo son reconocidas, pues bueno, en el mercado comercial. Son empresas que son muy reconocidas por todos nosotros y vamos a centrarnos un poco en lo que tiene que ver con la misión y la visión de cada una de ellas, ¿no? Para entender un poco esa parte. Y veremos, luego de esto, veremos un ejemplo de un análisis de cargo. Vamos a mirarlo, vamos a mirar qué es lo que tenemos que nosotros en el área de talento humano diligenciar. Si ustedes van a trabajar, ¿quiénes son los de administración de empresa? Levanten la mano, por favor. Bájenla, gracias. Y la otra carrera es contaduría. ¿Sí? Y su merced de contaduría. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces, para las personas que de pronto les llame muchísimo la atención trabajar en el área de talento humano, gestión de talento humano, pues tienen que conocer muy bien este tema de la descripción de cargos. Porque aquí nos vamos a enterar de cómo es que realmente tenemos que mirar, y ya lo vamos a mirar en detalle, qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el posible candidato que necesitamos como captar, ¿no? Comencemos entonces. Bien, muchachos. Fíjense lo que nosotros tenemos que hacer desde cualquier área de la empresa, desde cualquier departamento, siempre tienen que dirigirse hacia nosotros, al área de recursos humanos. Cualquier empresa que requiera cubrir una vacante, ¿sí? Porque lo que decíamos la vez pasada, porque hay incapacidad, porque hay licencia maternidad, porque falleció el trabajador, porque el trabajador lo mandaron para otra sede, para otra área, o porque se fue para otra empresa. Entonces, dependiendo de cualquier área, la gente tiene que dirigirse, o el director de cada área tiene que dirigirse a el área de talento humano, ¿sí? O sea, ese es el requerimiento más importante. Aquí lo importante es que nosotros sepamos de que talento humano, o sea, si no pasa por talento humano, realmente no va a ser viable. Es que la agachadita no era gratis. Bien, entonces, miren, entonces, por eso se dice que los requerimientos que hace cualquier empresa o cualquier área tiene que dirigirla a reclutamiento, siempre al área de talento humano. Necesitamos cubrir una vacante, entonces hacemos un memo precisamente para
que nos llegue a nosotros y nosotros le empezamos a dar todo el proceso necesario. Tenemos que hacerlo de esa manera. Si vamos a mandar a una persona así sin hacer ese requerimiento, sin hacer ese procedimiento, lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitamos, para hacer ese reclutamiento, tener claro cuál es el perfil del trabajador que se requiere atraer, ¿no? Para poderlo seleccionar. Y era lo que yo les decía ayer, nosotros tenemos que atraer un gran número de personal. O sea, si yo empiezo un proceso de selección y se presentan únicamente, bueno, voy a ser exagerado, 5 candidatos y ya se cumplió el tiempo límite para que la gente se inscribiera a esa vacante, pues entonces no nos sirve. Yo tengo que volver a ampliar el tiempo para que haya más personal inscrito, para que más gente se postule a ese cargo, porque yo no puedo seleccionar a una persona con 5 candidatos, ¿sí? Porque voy a terminar seleccionando al menos peor, ¿sí? Al menos peor, y eso no es bueno. Acuérdense de que uno siempre en los procesos de selección uno encuentra el mejor calificado, el calificado con reservas y el no calificado, ¿no? Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Por eso cuando hablamos de reclutamiento debemos atraer a una gran cantidad de candidatos. Ojalá si nos llegan 50 hojas de vida online o física, está bien, ¿sí? Pero no podemos tomar decisiones con poquita gente como candidatos, ¿sí? Para luego, pues, obviamente, manejar todo el proceso de selección, que ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hacer todo el proceso que se requiere cuando hablamos nosotros de esa estrategia de talento humano, ¿sí? Esa perspectiva inclusive de talento humano, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá esta parte en el análisis del cargo. Miren lo que necesitamos nosotros tener en claro cuando necesitamos una persona que ocupe cierto tipo de cargo. Los requisitos intelectuales. Entonces, necesitamos un técnico laboral, necesitamos un tecnólogo, necesitamos un bachiller, necesitamos un profesional, ¿sí? Y ahora la exigencia del mercado nos dice que el profesional solamente así raso ya pronto no sirve. Necesitamos un profesional que tenga especialización en X tema. Necesitamos un profesional que tenga especialización en gerencia de proyectos, en gerencia en talento humano, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar para el cargo qué debe tener esta persona, ¿sí? Entonces, estamos hablando de esa parte de lo intelectual. Estudios, experiencias, competencias, la iniciativa, ¿no? Entonces, vamos a mirar eso. Luego, vamos a mirar las características físicas. La gente que tiene que estar todo el tiempo de pie trabajando, la gente que tiene que estar todo el tiempo sentada trabajando, ¿sí? Eso no es sencillo, el hecho de que nosotros tengamos ese tipo de actividades diarias, eso pasa su factura con el paso del tiempo, ¿sí? Por aquello del manguito rotador, por aquello del túnel del carpio, ¿sí? Para el caso de nosotros los hombres, el hecho de estar sentado demasiado tiempo, eso le genera problemas en la próstata a nosotros, ¿no? Agrandamiento en la próstata, eso está confirmado médicamente, ¿no?
Entonces, sí, hay una gran relación entre, digamos, esa postura corporal de estarse sentado todo el tiempo y ese problema de la próstata. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar cuál es el esfuerzo físico si nosotros tenemos que estar cargando material pesado permanentemente, si nosotros tenemos que llevar una serie de productos que son de alto peso, llevarlos de un sitio a otro, ¿cuál es el esfuerzo físico que debe tener esta persona? ¿Sí? El esfuerzo mental, ¿cuál sería ese esfuerzo mental? Un cargo que requiera esfuerzo mental, ¿cuál sería? Programación. Contaduría. Sí, claro. Científico también, una persona que constantemente tiene que estar produciendo conocimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de ese esfuerzo mental, ¿sí? Concentración visual, ¿para qué pedimos? ¿O para qué cargo pedimos? Conductores, claro que sí. ¿Sí? Los que trabajan en producción, que tienen una tarea muy repetitiva. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajaba en un laboratorio y cuando iba a hacer unas pruebas no podía comer ni nada de zanahoria, remolacha, ni nada de eso porque me afectaba luz. Ah, ok, sí. Hasta eso. Sí, ok. Para las personas que trabajan en un banco, los que reciben la plata, los que tienen que pegar, o sea, pagar, ¿sí? Tienen que también tener una gran concentración visual. Y de hecho se utilizan una serie de pruebas psicológicas para poder medir esos niveles de concentración y atención. Que no se distraigan los del ejército. Sí, exactamente. De hecho, ellos tienen unos exámenes supremamente minuciosos con respecto a esa agudeza visual que necesitan tener, ¿no? Todos, absolutamente todos. Bien, entonces ya vemos ahí dos variables a tener en cuenta cuando hablamos del análisis y la descripción de un cargo. La parte intelectual, los conocimientos, la experiencia, las habilidades en cuanto a ese tipo de iniciativas, los requisitos físicos, los requisitos en cuanto a responsabilidad. ¿Sí? Yo tengo bajo mi responsabilidad personal a cargo, yo tengo bajo mi responsabilidad buena cantidad de dinero, tengo bajo mi responsabilidad exactamente, y también estas maquinaria de alto costo, ¿sí? Si tengo la responsabilidad de información en los computadores de muchísima complejidad, de alta confiabilidad para la empresa, ¿no? El dinero, materiales, equipos, supervisión, contactos, ¿sí? Con el cliente externo, qué tanto tiene que relacionarse con las demás personas. Yo tengo la responsabilidad de atender correcta y cordialmente al cliente externo, ¿sí? O yo estaré por allá metido en un salón en archivo en donde no me relaciono con absolutamente nadie. Entonces, ¿qué tipo de contacto debo tener yo allá en mi trabajo? Y lo que tiene que ver con la información confidencial. Condiciones de trabajo, lo que yo les comentaba, exposición a riesgos. ¿Qué riesgos podemos correr nosotros en diferentes trabajos? Por ejemplo, los médicos, con todo este tema de la pandemia, ¿no? Los químicos. Ajá, ok. Exactamente todo eso. ¿Qué riesgos me implica a mí trabajar en lo que tengo que hacer? ¿Sí? Trabajar en alturas. Entonces ahí entra un poco todo este tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque
tenemos que hacer de que todos ustedes que trabajan para mi empresa y que trabajamos con riesgo, utilicen los elementos de protección personal, ¿sí? Para que no tengamos inconvenientes. Entonces, y el ambiente de trabajo, o trabajo con muchísimo calor o con muchísimo frío, todo lo que tiene que ver con la parte ambiental, los malos olores, ¿sí? El tipo de hacinamiento, digamos, si nosotros vamos a trabajar, digamos, todos nosotros trabajamos en este espacio más corto, eso genera molestia, eso genera incomodidad porque estamos prácticamente unos encima de otros, ¿no? Y el espacio personal es muy importante para cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces, tiene que ver fíjense con todos estos requisitos. Entonces, aquí ya miramos los que trabajan en esta parte de la descripción y análisis del cargo, tienen que mirar exactamente todo esto para poder definir qué es lo que se necesita, qué es lo que tiene que hacer el trabajador, el candidato para que ocupe ese cargo. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para obtener, digamos, toda esa información cuando nosotros estamos desde el área de talento humano encargados de recoger toda esa información? Y tenemos esto. Estos métodos de análisis del puesto son los siguientes. La entrevista. Entonces, yo como perteneciente al área de talento humano, yo lo que hago es generar una entrevista en donde yo le voy a preguntar a la persona qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer, cada cuánto, cómo se siente usted, qué le hace falta, qué necesita. Es decir, vamos a diseñar una entrevista, ¿sí? Semiestructurada, porque la estructurada sería solamente escoja la respuesta sí o no y ya, pero la semiestructurada me permite a mí que yo pueda hablar con la persona, que me pueda explicar un poquitico más a lo que yo le estoy preguntando. Entonces esa entrevista semiestructurada me permite a mí recuperar toda esa o recoger toda esa información por medio de la entrevista, ¿sí? Otro método para poder yo obtener resultados de esto es el cuestionario. También, o sea, yo puedo combinar, por eso se habla de este método mixto, porque yo puedo utilizar aparte la entrevista, aparte el cuestionario, pero también yo puedo hacer una observación. Ustedes todos están trabajando en sus actividades cotidianamente, entonces yo me voy a encargar de observarlos a ustedes, a ver qué es lo que hacen todos los días en su labor, ¿sí? Pero fíjense que yo necesito capacitar a otras personas para que me ayuden a observar, porque dos ojos pues no alcanzan a ver todo. Entonces lo que yo voy a hacer es capacitar a otras personas para que seamos varios observadores y tengamos como un registro comportamental para que digamos hizo, no hizo, ¿sí? Vamos a observar, ¿sí? Cuántas veces se levantó, tiene que levantarse, tiene que comunicarse con otra persona, cuántas veces tiene que contestar el teléfono, lo contesta o no, cómo lo contesta, ¿ven? Entonces vamos a mirar qué es lo rutinario que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer de una manera mucho más específica o mucho más particular, ¿sí? Tiene que trabajar en equipo o puede hacerlo de una manera más individual, ¿ven? Entonces eso tiene que ver con estos métodos que yo tengo para recolectar información. Y los diarios pues es hacer como esa lista de chequeos o ese checklist en donde yo digo qué está haciendo o qué no está haciendo. Lo diario, qué es lo repetitivo también que tienen nuestros trabajadores. Con todo eso, yo puedo pesar
a trabajar en el análisis del puesto. Bueno, esto lo miramos después. Acá, en la descripción del cargo, deberes y responsabilidades. ¿Qué es lo que hace la persona en su puesto de trabajo? ¿Qué tareas? ¿Sí? Si estamos hablando de una recepcionista, ¿cuáles serían sus tareas? Contestar al teléfono, tomar mensajes, atender al público, ¿sí? Entregar los mensajes a tiempo. Entregar los mensajes, recoger la correspondencia, exactamente. Entonces, la tarea es, ¿qué es lo que hace la persona? Énfasis en las personas. ¿Con qué periodicidad hace esas tareas? ¿No? ¿Cuándo lo hace? ¿Cuándo lo está haciendo? ¿Es algo que se hace de una manera muy esporádica, lo hace de una manera muy frecuente? Si estamos hablando de que es recepcionista y el contestar al teléfono, pues lo hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo hace? ¿Sí? ¿Qué será este tema de las recompensas sociales que aparece allí? Espera, yo quito esto. Pero ¿y eso qué tiene que ver con la periodicidad? Periodicidad. Manejar buenas relaciones para ayudar a vincular más personas a la empresa, que tenga una buena imagen, algo así. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo el tiempo? Pues él dice cuándo lo hace, cuándo debe hacer su trabajo. No, lo de la recompensa social. ¿Sabes el bien del trabajo bien hecho? Cuando te dice está bien el trabajo. O sea, bueno, sí, tiene que ver con cómo esta persona está realmente comprometida con su labor, cómo está realmente vinculada y hace las cosas de una manera muy natural y lo hace de una manera, pues, como muy eficaz, ¿sí? El cómo lo hace tiene que ver con la productividad basada en la satisfacción de las personas, ¿sí? Y esto sí que se ve muchísimo en las empresas cuando uno no conoce algo, entonces uno busca, por ejemplo, a alguien de una tienda de cadena, un almacén de cadena, y uno le pregunta a alguien, haga un favor, ¿dónde queda la estantería de, no sé, de jabones, ¿no? De jabones de baño? Si la persona realmente tiene un buen conocimiento de la tienda, pero aparte de eso tiene una muy buena disposición, entonces, ¿cómo lo está haciendo? A mí me toca a veces simplemente buscar porque la gente no me supo explicar, ¿sí? O también uno se encuentra con personas que sí lo llevan a uno y lo acompañan y le dicen, mire, venga, eso es por acá, por este lado. Entonces, aquí vemos nosotros, ¿qué necesitamos nosotros que haga nuestro trabajador? ¿Qué necesitamos que haga? Pero necesitamos que lo haga muy bien. Esos son valores agregados, esos son cosas, sí, claro, de atención al público, ¿sí? Que sea algo que realmente la gente salga contenta. ¿Ven? Por eso se habla de la productividad, o sea, la satisfacción de las personas, y eso es algo supremamente interesante. El ambiente de trabajo, ¿dónde lo hace? ¿Cierto? Entonces, que era lo que yo les estaba comentando ahorita, ¿dónde tiene que desempeñarse en su labor? ¿Sí? Y acá nosotros tenemos en cuenta el tema del liderazgo, la comunicación y la información. Una persona que como que es bastante introvertida, una persona que realmente es como tímida, ponerla a trabajar con la gente es como complicado. Es como que yo contrato a una persona que necesito un recreacionista para que trabaje en Cafán, para que trabaje con el subsidio, en compensar. Necesitamos una persona que sea totalmente extrovertida. Es una persona que no se sabe comunicar, que pasa miles de colores porque le da mucha pena hacer el oso. Entonces esa persona pues no nos sirve,
¿no? Si yo tengo que hacer ese proceso de selección, yo tengo que ponerla a que haga aquí como un chimpancé para saber si le da pena o no, ¿sí? Si yo quiero contratar a una persona que necesitamos que haga reír a la gente, que sea un cuentero, pues lo coloco a que nos cuente algo. ¿Ven? Entonces todo eso tiene que ver con la manera como asume su liderazgo de su labor y la manera como se comunica y cómo le puede llegar a las personas. Bueno, acá tiene que ver con, pues los objetivos de cualquier cargo siempre es cumplir con las metas que se le proponen. Esos son los objetivos. Y este empoderamiento es, oiga, a mí me están pagando para hacer las cosas bien, ¿sí? Entonces, yo necesito empoderarme, pero para yo poderme empoderar, a mí me tuvieron que dar una inducción para yo poder hacer las cosas bien, ¿sí? Y una vez yo estoy empoderado porque tengo todo el conocimiento del caso, del mundo, entonces la gente espera que yo ejerza mi labor de una manera muy satisfactoria. Para ustedes, ¿qué es empoderar? Díganme, por favor, para ustedes, ¿qué es empoderar? Apropiarse, exactamente. Sentirme que yo puedo hacer las cosas por convicción, de una manera muy dinámica, ¿cierto? De una manera muy creativa, que yo tomo decisiones, que yo soluciono problemas, estoy totalmente empoderado. ¿Ese sería como el sentido de pertenencia a la empresa también? Sí, claro, claro. Y eso a la persona fluye de una manera muy fácil, muy abierta. Y ese tipo de personas son muy tenidas en cuenta para futuros ascensos. Bien. Bien, ok. Bueno, dentro de los diseños de cargo también tenemos lo siguiente. Ya ahorita vamos a ver un análisis de cargo ya totalmente ya terminado. La vamos a mirar para poder entender todo esto que estamos viendo. En el contenido del trabajo tenemos el conjunto de tareas que el ocupante deberá desempeñar. Segundo, métodos y procesos de trabajo. ¿Cómo deben desempeñarse las tareas? ¿Sí? Eso lo tiene que hacer de una manera repetitiva, lo tiene que hacer de una manera individual, lo tiene que hacer en grupo, ¿sí? Tiene que hacer cartas o tiene que hacer gráficos, no sé, dependiendo del cargo, ¿no? Si estamos hablando que es un publicista, pues entonces ya sabemos que tiene que ser siempre muy creativo y ser muy dado a ser muy expresivo de una manera gráfica, de una manera visual. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta en los métodos y procesos de trabajo. Responsabilidad, si a la gente, si yo dependo de otras personas o ellas dependen de mí, ¿qué tipo de responsabilidades tengo con la gente? La gente que trabaja conmigo depende de mí y la responsabilidad recae en mí. Si fallamos, no es por ellos, es por mí, por mi liderazgo, bueno, regular o malo, ¿sí? Pero vamos a mirar ese tipo de responsabilidad. Y lo otro es el nivel de autoridad, a quién debe supervisar y dirigir el ocupante del cargo, ¿sí? Este tema de la ergonomía es muy importante para todo lo que tiene que ver con los achaques, con lo que tiene que ver con los dolores de espalda, ¿sí? Lo que tiene que ver con las cataratas en los ojos, bueno, una gran cantidad de cosas. Y todo lo que es el copazo, ¿sí? Tiene que estar muy ligado con eso. Y tienen que estar constante, de hecho, una vez al año tienen que pasar por medicina laboral para que sean evaluados médicamente por el médico laboral.
¿sí? Y eso es lo que debe hacer la empresa cuando la persona que estamos seleccionando ya pasó todo el proceso y que pasa entonces a firmar el contrato, ya lo firmó, entonces le hacemos el examen de ingreso para saber cómo entró. Y eso lo tienen que hacer si no quieren tener problemas más adelante con derecho laboral, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si la persona adquirió enfermedades después de entrar a trabajar a la empresa, entonces eso quiere decir de que lo que adquirió fue por lo que hace en el trabajo, en la empresa, en el cargo. Todo ese tiempo que se desempeñó, cómo lo ha venido realizando. Y resulta que ahora tiene una serie de condiciones médicas que lo incapacitan, ¿sí? Y cuando la persona se retira de la empresa, tienen que hacerle el examen de egreso, ¿sí? Y ese examen de egreso, normalmente le entregan una carta en donde le dicen a uno cómo salió. Y le dicen, vea, usted tiene 45 días para acercarse acá a las instalaciones para que se le haga seguimiento a todo lo que se le dio como diagnóstico. Pasados esos 45 días, ya la empresa se lava las manos y ya no depende de mí. Señor. Cuando uno es contratista, a uno le dicen que pase por el médico, pero ese certificado se lo valen a uno por 3 años. Sí, ni siquiera cuando uno termina. Pero eso está mal hecho. Eso está mal hecho porque de hecho, pero, claro, no es legal. Porque ¿qué es lo que hace? Mire, para todo lo que tiene que ver con eso que su merced menciona y con los proveedores y toda la gente que no trabaja con nosotros, mire, alguien que es proveedor y va por la empresa caminando y resulta que no había un letrero, que el piso estaba húmedo y se pega que resbalón y se cae de espaldas y se fracturó la columna. Eso es un problema de la empresa porque realmente no tuvo en cuenta de que ese piso estaba mojado y que tenía que colocar los avisitos, las señales de ojo, caminar con cuidado o no caminar por este sector. Entonces todo eso tiene que ver inclusive con los contratistas. Las personas que ingresan a la empresa tienen que ceñirse a unas normas, a unas reglas de cómo tienen que ingresar, ¿sí? Y si las personas ya llevan ese tiempo y ya cumplieron, digamos, su labor, su tiempo, pero renuevan nuevamente, ¿sí? Pues tienen que volver a hacerlo, tienen que volverlo a hacerlo. Si no lo están haciendo, la persona que de pronto tiene algún tipo de accidente puede demandar laboralmente. ¿Pero eso aplica en el otro sí también? Sí, claro. O sea, O sea, el otro sí, ¿no? sí, contrato. O sea, doy otro sí y automáticamente lo envío otra vez al examen médico. Sí, claro. Claro, porque pues es que uno no está exento a que le sucedan cosas. Así todavía, digamos, en la empresa donde trabajo, o sea, digamos, se hace una vez al año, la jornada así como tal médica. Ajá, Y así una vez al año. otros sí, pues se da continuidad hasta que, si la persona dura hasta ese día, sino pues al finalizar sí. Exacto. Pero no inmediatamente, digamos, firma el otro sí y se va para el médico. Claro, pero lo que pasa es que cuando la persona, lo que te entiendo es que la remiten al médico, ¿sí? Pero ya terminación. O Bueno, una vez al año a todos los trabajadores. sí, claro, pero entonces se encarga de remitirla para que le hagan el seguimiento o el tratamiento y listo, lo cumplió. Ahora, ¿la empresa la va a volver a contratar? Sí, porque la otra sí. Por eso. Sí, claro. Ahí se aplica enviarlo otra vez o no. No, también. Sí, lo envían nuevamente a que se le haga la valoración nuevamente. Es mejor. Sí, es al año. Bien, vamos a mirar ahora
Bueno, miremos, vamos a mirar el cargo. Mire lo que las consideraciones ergonómicas, ¿no? Miren esta foto. Esa foto, pobre señor. El otro está re cómodo, chévere. Miren, y esto que a nosotros nos causa, señoritas, niñas, eso que a nosotros nos causa risa, cuando hablamos nosotros del estrés laboral, ustedes no saben cómo reacciona esta persona que está ahí que está todo, ¿cómo sería la palabra? Todo como alichado, ¿sí? ¿No? Está así, exactamente. La persona ya no soporta más, su nivel de tolerancia se agotó, su nivel de paciencia se agotó y esa persona puede coger esa silla y se la coloca en la cabeza al compañero. Porque eso ha pasado. Eso ha pasado. Miremos ahora esto. Uy. Y las cámaras, señoritas, están pilladas. Caterín, Pamela, Andrea, Helen, Alejandra, Angie. Eso no se hace. Eso no se hace porque se están burlando. Bien. A ver, ¿dónde está? Miren, muchachos, mírenlo. Bueno, miren, muchachos. Esto es lo que tiene que ir, y este formato bueno, digamos que esto es un formato, pero las empresas pueden manejarlo según consideren, ¿no? Pero lo importante es que tengan lo que necesita, digamos, el área de talento humano y lo que tiene que ver con el derecho laboral, porque con base en esto van a mirar y van a estudiar si sufrieron algún accidente o hay alguna situación que debe estar acá. ¿Cómo es que está estipulado en la descripción del puesto, del perfil del puesto, todo lo que la persona tiene que realizar? Entonces, miremos la información general. Título del puesto, coordinador de inversiones, área a la que reporta a inversiones, reporta puesto al director de inversiones, puestos que le reportan directamente los analistas, total de personas supervisadas directa e indirectamente 3. Así de sencillo. Tienen que saber qué es lo que tienen que hacer las personas. Luego, pasamos al otro. Bueno, esto es muy importante, la fecha de la elaboración de la descripción y el perfil del cargo. ¿Sí? La fecha de la actualización, porque los cargos hay que estar actualizándolos porque tenemos que utilizar nueva tecnología. Y esa nueva tecnología me implica capacitar. Y esa capacitación me implica que debo tener mejores conocimientos. O vamos a utilizar otros medicamentos, otros químicos. Entonces todo el tiempo hay que estar capacitando y esa capacitación me permite a mí entonces generar fechas de actualización de esos cargos. ¿Sí? Luego miramos objetivos del puesto. ¿Recuerdan el qué, cómo y para qué? Es precisamente eso, o sea, describe el propósito del puesto en un enunciado. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Es decir,
la razón misma del puesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que tiene que hacer el coordinador de inversiones? Dice, realizar el análisis de los nuevos negocios y todo el proceso de inversiones, transacciones financieras que eso conlleva para las inversiones potenciales. Monitorear, dar reportes, seguimiento a las empresas del portafolio. Esto es lo que tiene que hacer el trabajador en ese cargo. ¿Ven? El objetivo del puesto. Luego, funciones y responsabilidades claves. ¿Lo ayudas a leer, por favor? Rodrigo, usted me está compartiendo. Brevemente describe las responsabilidades del puesto. Por favor, enlista estas actividades en orden de importancia. Se utilizan verbos como elaborar, validar, actualizar, enviar, atender, dar seguimiento, mantener, administrar, entre otros. ¿No? Sigue. Realiza un prefiltro de factibilidad de proyectos potenciales presentados por el área de promoción y desarrollo. Requerida de las inversiones potenciales. ¿Qué más dice? Potenciales. Realizar. ¿Sí? Potenciales, realizar el proceso de inversiones operativo y financiero. Coordinar con jurídico y contabilidad las partes legales y financieras del proceso de inversión. Funciones y responsabilidades claves. Luego seguimos con... Bueno, aquí hay más. ¿Quieres colaborarme, por favor? Vamos acá. Elaborar. Borrador de memorándum de inversión con la información recabada. Historia de la compañía, servicios y productos a detalle, incluyendo impacto social, modelo de negocio, estrategia y procesos de comercialización, operación y procesos. Acuérdense que estamos hablando de funciones y responsabilidades claves. Todo esto son las funciones y responsabilidades que tiene este cargo. Estructura organizacional y estructura corporativa, estudio interno de mercado de la industria, estados financieros. Ok. Vamos a mirar ahora. Miren esto. Cada hoja del análisis del cargo debe aparecer esto a pie de página, ¿sí? En donde dice quién lo elaboró, nombre y el puesto que tiene esa persona, quién lo revisó, nombre y puesto, quién lo aprobó, nombre y puesto. Ah, fue madre, ¿no? Que a uno se le olvida. Bien. Entonces, si una hoja de estas no aparece, porque como las señoritas, caballeros, si una hoja de estas no le aparece esto, pues eso está mal hecho. O sea, eso puede ser causal de que a la empresa se le abra un disciplinario. ¿Por qué? Pues porque esto es algo legal, ¿sí? Totalmente legal. Entonces, debe aparecer, porque normalmente el análisis del cargo, el perfil del puesto, no solamente es una hoja, pueden ser 4 hojas, dependiendo de todo lo que tenga que hacer el trabajador. Por eso, siempre, si miramos en las otras hojas, siempre aparecen al final de pie de página. Mírenlo acá. Siempre tiene que aparecer, siempre. Bueno. Retos más importantes del puesto. Aquí nosotros, fíjense que en este cargo hay algo que tiene que tener como valor agregado este candidato que nos sirve a nosotros, o que nos puede servir a nosotros.
porque debe desarrollar absolutamente todo esto de una manera muy juiciosa, de una manera pues que realmente esto es supremamente importante. No es que lo otro no sea importante, también lo es, pero tiene que también estar atento a esto. Entre más lo tenga claro el trabajador, que estos son valores agregados de su labor como trabajador, seguramente pues va a hacer las cosas muy bien, se va a desempeñar supremamente bien, ¿sí? Entonces tiene que estar totalmente actualizado. Entonces la persona que necesitamos que ocupe este cargo debe tener un conocimiento, una experiencia, una serie de habilidades importantes para que desempeñe ese cargo. Relaciones internas estratégicas. ¿Con quién hace la tarea? Mire, relaciones internas estratégicas. ¿Con quién hace la tarea? ¿Con quién? Área y puesto de la compañía. ¿Para qué? Frecuencia diario, semanal, mensualmente. Miren, ¿con quién hace esa tarea? Pues en el área puestos de la compañía, promoción y desarrollo, jurídico, contabilidad, asistente. Es decir, que una persona que no tenga este conocimiento y que no sepa, o sea, con todo esto necesitamos manejar un lenguaje supremamente especializado, un lenguaje muy técnico, ¿no? Y si la persona no conoce nada de jurídico, si no conoce nada de contabilidad, se vuelve loco. Realmente no va a lograr los objetivos que se le encargaron en ese cargo, en ese puesto. ¿Ven? Y lo otro, el para qué, pues tiene que ver con la prefactibilidad, inversiones, transacciones financieras. Fíjense que entonces aquí en este cargo, ¿cuál sería la educación que debe tener esa persona? ¿Qué tipo de carrera debe tener? Puede ser abogado, puede ser un contador financiero, ¿sí? Todo eso. O sea, nosotros necesitamos en esos cargos específicos, con todo esto, ya debemos saber nosotros qué tipo de persona debe tener en su formación profesional. Frecuencia del trabajo que realiza, de una manera quincenal, mensual. O sea, fíjense que la prefactibilidad lo hace de una manera quincenal o mensual, inversiones, transacciones financieras mensual, inversiones y transacciones en contabilidad financiera quincenal, asistente de dirección general, proveer de información a la dirección general del portafolio de inversión, pues lo hace de una manera semanal. Entonces, constantemente tiene que reunirse con la junta directiva para que dé informes de una manera semanal, quincenal, mensual, pero tiene que hacer eso. Entonces necesitamos una persona que sea supremamente estructurada, que sea muy organizada, ¿sí? Que sea una persona que realmente tiene una manera fácil de plasmar en una hoja lo que ha trabajado, para que no vuelva eso como un galimatías y todo eso sea mal entendido. Relaciones externas estratégicas. Estas eran relaciones internas estratégicas, ahora miramos nosotros las relaciones externas estratégicas. Bueno, aquí ya es la relación con el medio externo, clientes, proveedores, distribuidores, la acción específica, el para qué, y también nuevamente la frecuencia, ¿sí? Portafolio, emprendedores, luego dice consultores o proveedores financieros, el para qué con respecto al portafolio, información, seguimiento y apoyo, y el para qué con respecto a los consultores, proveer información, seguimiento a los proyectos definidos, es decir, estar supervisando todo lo que se ha trabajado, es decir, hacerle seguimiento, ¿sí? ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Qué tanto se ha truncado? ¿Qué tanto ha mejorado? O sea, tiene que estar totalmente actualizado. Y bueno, este portafolio lo hace semanal y esto lo hace de una manera eventual.
Y esto de eventual es precisamente porque la gente se espera que tenga claridad qué es lo que tienen que hacer las personas que trabajan en estas áreas. Entonces, como son clientes externos, pues no van a querer tener constantemente reuniones porque son clientes externos, ¿no? Por eso se hace de una manera eventual. Competencias del puesto. Miren esto que aparece acá y esto es importantísimo. Fíjense que aquí tenemos unos niveles, ¿no? Entonces es un nivel alto, medio o bajo, ya lo vamos a mirar. Pero las competencias funcionales están ligadas a la labor de la persona. Entonces, mire todo lo que tiene que tener esa persona en esas competencias funcionales. Vamos a mirar qué quiere decir esto de 1 y 2. Mira, aquí está, los niveles de dominio de estas competencias. 1 alto quiere decir que el puesto requiere el dominio en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. El nivel 2, el puesto requiere el conocimiento y aplicación de dicha habilidad en algunas de sus funciones. Entonces, cuando tenemos estas competencias, aquí las vamos a calificar, ¿sí? Puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, que es el nivel 3 bajo. El puesto requiere un mínimo de conocimiento y aplicación, por eso en este cargo, por lo general es 1 o 2, ¿sí? Porque pues no necesita, o sea, no nos sirve una persona que tenga un conocimiento mínimo en todo esto, ¿no? Lo que vimos anteriormente. Y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de sus funciones. ¿Profe, esos niveles de competencia los pone la empresa? Sí, claro, claro. La misma exigencia que tiene el cargo. O sea, necesitamos que sea productivo, necesitamos que se alcancen los objetivos, que se alcancen las metas. Entonces, claro, eso lo coloca la empresa. ¿Y cómo lo colocó la empresa? Con la manera como recolectamos la información, con la observación, con la entrevista, con el cuestionario, con eso mixto, ¿no? Entonces, de esa manera ya sabemos qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante y qué sería lo menos importante, ¿sí? Y luego hablamos de los conocimientos, miren. Conocimientos requeridos, y acá también volvemos a hablar de los niveles específicos del dominio. Excel, 1, elaboración de modelos financieros, conocimientos contables, conocimientos de administración de empresas, conocimientos del sector de inversión de impacto. Entonces, aquí tenemos también esos niveles. ¿Qué nos quiere decir esos niveles? Acá están, ¿sí? Es lo mismo que el anterior, ¿no? Pero así nos permite a nosotros ubicar fácilmente las competencias del posible candidato, o del candidato y posible trabajador. Y perfil del puesto, sexo indistinto, no puede ser hombre, puede ser mujer, o binario, ¿sí? Edad requerida, hay un rango entre 28 y 38 años de edad. Ellos consideran de que esa edad es la adecuada para desempeñarse en ese cargo, ¿sí? Escolaridad y áreas de conocimiento, entonces la carrera genérica, licenciatura en finanzas, economía, carreras administrativas, ustedes no estaban lejos a lo que ustedes dijeron, contables, ingenierías y actuarias. ¿Qué es actuaria? ¿Qué creen ustedes? Eso tiene que ver precisamente con esta carrera administrativa contable, todo lo que tiene que ver con todas esas normas nuevas, todos los registros nuevos para establecer todos esos análisis financieros. O sea, prácticamente eso tiene que ver con los análisis financieros. Y estudios complementarios, cursos en negocios, modelaje financiero y
¿Esto qué será? Si hay algo acá, no. Evaluación, debe ser evaluación. Bueno, pero entonces pueden ser cursos, diplomados, maestría y especialización. Nivel de estudios requeridos y grados de avance, licenciatura, título, MBA o maestría. Y el otro es áreas de experiencia y años requeridos. 3 a 4 años mínimo en banca de inversión. O sea, la persona que se presente a este cargo debe tener una muy buena hoja de vida en esto, ¿sí? Una persona que no maneje esto, o sea, lógicamente no tiene por qué presentarse. En análisis de inversiones en capital de riesgo, consultoría o a capital privado. Entonces ahí nos están pidiendo las áreas de experiencia y los años requeridos. Manejo de presupuestos, pues dicen que no. Idiomas, inglés avanzado. ¿Ven? Y acá aparece su diagrama, su cuadrito de elaboró, revisó y aprobó. Así es como nosotros debemos diseñar un análisis y una descripción del cargo para poder entonces poder seleccionar a un candidato para un cargo en particular. Bueno, ahora miremos rápidamente este tema de la estrategia organizacional. Se quedó. ¿Cuál es, mientras carga? Ustedes me pueden decir, por favor, cuál es el eslogan de Servientrega. No, el eslogan, no el logo, el eslogan. O sea, el eslogan que ustedes dijeron sí era, pero ya no es. ¿Ahora cuál es? ¿Cómo? Centro de soluciones. Centro de soluciones. Centro de soluciones. ¿Cómo? No. No. Centro de soluciones. ¿Sí? Vamos a mirar entonces, ya que nos abrió, miren muchachos, señoritas, aquí hay algo muy importante que toda empresa quiere mostrar y son sus valores, ¿no? Los valores es algo que realmente no se enseña con la teoría, se enseña con el comportamiento, se enseña con el actuar diario. Y esto yo lo digo porque muchas veces nosotros los seres humanos
hacemos las cosas de una manera pues incorrecta. A veces nosotros, y esto es algo que es supremamente increíble que lo hagamos nosotros como seres humanos, y es de que alabemos nosotros o fortalezcamos nosotros las conductas inadecuadas. ¿Sí? Si nosotros hablamos de la mentira, si nosotros hablamos del fraude, para entender esto quiero contarles algo. Una paciente que yo atendí, ella me llegó al consultorio en un estado depresivo, pues porque había perdido 8 millones de pesos, ¿sí? Y los perdió de una manera muy tonta. Ella estaba con un sobre de Manila, y en ese sobre de Manila tenía los 8 millones de pesos que era para el semestre de su hija, ¿sí? Y ella entró al centro comercial Titán, el de la Boyacá, con 80, ¿sí? Entonces ella entró al baño y lo dejó ahí mientras se bañaba las manos. Y salió y se le quedó. ¿Ah? Los dejó. Se fue, ella, mire, ella se fue, niñas, ella se fue y caminó, como decir, de aquí a donde está la pared, y se dio cuenta que se le había quedado pues el sobre. Rápido se regresó, y cuando ya regresó ya no estaba el sobre. ¿Qué es lo que uno podría decir ahí? Que ojalá la persona que se lo haya llevado lo necesitara, ¿sí? ¿No? Pero eso es lo que uno dice, o sea, los valores están inmersos en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, ¿sí? Y a veces nosotros mismos o nuestras familias fomentamos un poco como esos antivalores, ¿sí? Si yo me encuentro un celular de alta gama, que esos que suenan por ahí, esos de 5 millones, ¿no? Digamos que yo me lo encuentre, y entonces yo llego a la casa con el celular, le digo a mi familia, mira lo que me encontré, o mira lo que se le quedó a tal persona, no sé, mira lo que yo me encontré, ¿sí? Entonces yo tengo la idea de que voy a llamar a una persona para que vengan y lo recojan, ¿sí? Pero entonces me dice un tío, eso es un ejemplo, ¿no? Pilas, ¿sí? Me dice un tío, pero es que usted es pendejo, usted cuando va a tener un celular de esa gama, quédeselo. Mire, vaya, quítele la SIM card, cámbiele, apáguelo, no sé qué, y cámbiele y colóquele su SIM card, ¿sí? ¿Ven? Entonces, estamos fomentando precisamente esos antivalores. Cuando alguien, como le pasó a la señora de lo del dinero, la gente no se pone a devolver lo que no es de ellos, se quedan con eso. Y eso es algo muy característico de nuestra cultura latina, de nuestra querida Colombia, ¿no? Tristemente no hacemos las cosas correctamente. Y así tenemos una gran cantidad de comportamientos que uno dice, ¿cómo así que le estamos haciendo fiesta a alguien que es deshonesto? ¿Sí? ¿Cómo le estamos haciendo fiesta? Y todas las personas en general caen en esos errores, ¿sí? Porque están fomentando que se le dé un aplauso a la persona que hace fraude, a la persona que comete ese tipo de fraudes, a la persona que roba, a la persona que hace las cosas indebidas, ¿no? Pero si yo actúo de una manera correcta, yo soy el pendejo, ¿no? Yo soy el sapo, perdónenme la expresión, el regalado, el metido, ¿no? Cuando yo veo algo que está sucediendo, que de pronto algo tan simple como que alguien botó un papel en la calle, algo tan simple como eso. Si yo le digo, ay mira, se te cayó eso, por favor no contamine, no haga mugre en la calle, ¿no? Pues me van a mandar para el carajo, ¿no? O sea,
Sí, me hacen daño, no se ha metido y bueno. Eso es lo que hacemos referencia con los valores, ¿no? Los valores yo los puedo colocar en un papel. El papel lo aguanta absolutamente todo, pero los valores se tienen que interiorizar y se tienen que generar con nuestro propio comportamiento. ¿Qué hacemos nosotros para eso? Esa es una gran pregunta que yo se las dejo a ustedes. ¿Qué hacemos nosotros para realmente actuar de una manera correcta? Sea donde sea y con quien sea, ¿sí? Porque si nosotros actuamos mal, ¿cómo les digo yo a mis hijos o a mis pequeños, mis sobrinos o otras personas que no lo hagan? Pues no voy a tener esa autoridad para hacerlo. Entonces, las empresas, aparte de tener una misión y una visión, tienen esos valores, ¿sí? Y esperamos de que realmente los cumplan. Señora. Ah, verdad. ¿Quién les manda a no venir? Ah, no es acá. Bueno. Ok. Entonces, ya sabemos nosotros que la visión, en esta perspectiva estratégica, que algunos lo llaman así, otros lo llaman pues la planeación estratégica, ¿sí? Esta visión es lo que veíamos nosotros, cómo queremos vernos en 5 años, en 10 años, hacia dónde queremos llegar, qué queremos ser. Pero para poder llegar a eso tenemos que colocar unos valores. Hola, ¿cómo estás? ¿Ah? Tapabocas, tapabocas. Muchachos, para recordarles el proceso de matrícula de las materias. Ay, sí. ¿Todos están inscritos dentro de ese portal? Todos. Sí. Recuerda que hay Sí. un plazo mínimo de la 7ª sesión. Si se pasa ya el profesor no te puede dar notas y no va a aparecer. Sí, importante. ¿Listo? Acarrea mucho el problema de las notas. ¿Listo? Número 2, ¿ya inscribieron la materia en la aula virtual? Sí. Listo. En este momento, ¿alguno de ustedes tiene algún problema como administrativo, pagos, etcétera? Listo. Profe, estamos haciendo una gestión Sí. para las personas con el problema, porque están No. viendo a las 5:30 y ella no va a llegar a las 5:30. ¿Y entonces qué están haciendo? Carlos Andrés. Carlos. ¿Qué está pasando? Los muchachos en una etapa. O sea, ellos están pasando, o sea, se les... Sí, ahorita ellos te van a pasar listado o te van a decir, mira, es que yo soy una cita dentro de 3 meses y las materias no me salen. ¿Qué vamos a saber ustedes? Las materias que no salen. Entonces lo único que dan respuesta son ellos. Y ellos cerran a las 5:30. Entonces, ¿qué se sugiere? Que, Hacer esa gestión. bueno, Muchachos, todo ese tipo de problemas que ahorita tienen y que van a ya unos solicitaron cita dentro de 3 meses, 2 meses, por favor, hagan en un grupo, hagan una cartica en la listado. cual me dicen, no me salen las materias, no me sale, no sé, en el aula, algo así. ¿Por qué? Porque la gestión debe ser desde allá. Porque es muy difícil pedir una cita a las 5:30, porque todos están trabajando. Sí, ustedes no pueden llegar. Entonces, para mayor facilidad, mayor rapidez en los problemas que tenemos, además de los pagos, entonces queremos es hacer eso. Entonces, por favor, hagan la hoja que ya el profesor en estos días me la pasa. ¿Listo? Listo, muchachos. Gracias, Fabián.
De hecho, muchachos, es bueno que ustedes solucionen pronto eso porque si ustedes se dejan coger la tarde, registro y control, les complica absolutamente todo. ¿Sí? O sea, sacar una cita con registro y control, eso es complicado. ¿Sí? ¿Me cierras, por favor? Oh, gracias. Perdóneme. Dígame. Que hayas inscrito la materia en el portal de notas. No, o sea, no te van a aparecer las notas. Entonces, por eso, su merced tiene que aparecer en ese listado que dice Fabián. Por favor, muchachos. Es muy importante que ustedes, las personas que levantaron la mano, hagan ese listado y dicen el nombre, el programa, la asignatura o lo que estén teniendo de dificultades y qué es lo que les está pasando para que con ese listado se vaya a registro de control. Creo que iría Fabián, el muchacho que vino, a tratar de solucionarles eso. Porque si ustedes lo hacen de una manera individual, eso es mucho más tedioso, eso es mucho más complicado. Entonces, cuando hablamos de un grupo grande que ustedes hacen ese listado, les sugiero que lo hagan pronto, ¿sí? Pronto es para hoy, mejor dicho, ¿sí? Para tenerlo y que se gestione eso. ¿Ven? ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes ya estén en la etapa productiva, en la práctica, por decir algo, ¿sí? Ustedes no van a tener inconvenientes. Esa parte de la práctica, hago aquí este paréntesis, esa parte de la práctica, ustedes pueden realizar sus prácticas a partir de séptimo, octavo semestre, ¿sí? Ustedes pueden sugerir a la empresa, lo que hacen ustedes es llevar una carta de la universidad para que los avale la universidad, como los programas profesionales están allí inscritos al SENA, no hay problema, allá los van a recibir en las empresas, ¿sí? Las prácticas para poder realizar, y aquí es donde también es importante esto que nos acabo de decir, las prácticas para que ustedes las realicen, para que ustedes las puedan realizar, tienen que estar al día financieramente, ¿sí? Si ustedes no, entonces no pueden realizar sus prácticas, ¿sí? Y lo otro es, así ustedes mismos las consigan. Porque es que eso es, digamos, la última reunión que tuvimos con las directivas, por favor, la última dirección que tuvimos con las directivas es de que las personas que no estén al día no pueden hacer semilleros de investigación, no pueden hacer diplomado, no pueden hacer prácticas, ¿sí? Yo no sé, recién cuando yo ingresé aquí a trabajar como profesor en la universidad, eso era supremamente horrible, eso fue antes de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque las personas que no estaban al día se paraban estos muchachos ahí y decía, ¿cuál es su nombre? No, usted no puede entrar a clase. O sea, eso era bastante horrible, o sea. Cuando llevaban ya después de un tiempo, que yo estaba en ese tiempo y era cuando llevaban más de un mes sin haber pagado. Sí, no, claro, porque ya tienen que pagar el otro módulo, ¿no? Y si se atrasó con uno, mucho más con dos o tres, ¿no? Bien. Para el tema de las prácticas, no sé si tú me puedes dar esa información. Si uno
O sea, si la empresa te avala, donde tú estás, te dan... No, por eso, si tú estás haciendo labores que están asociados con tu formación profesional, sí te pueden avalar eso como práctica. Pero la empresa tiene que reconocerte como practicante, ¿sí? Tú tienes que cumplir 1.125 horas de práctica. Esos son 6 meses. Bueno, simplemente hay que mirar, coger un tiempo hacia acá hasta donde tú cumplas los 6 meses. Digamos, no de bien atrás, porque cuando tú puedes llevar 6 años, pero tú no estabas estudiando lo que estás estudiando ahora, ¿no? Pero es que ahí tengo un problema porque yo ya pregunté en la empresa y lo que hace la empresa es cambiarme el contrato y lo que hago es perder la antigüedad, perder todo, entonces tampoco Pero, profe, ahí no serviría. Déjame yo averiguo bien eso y te cuento. Pero adquiere esa experiencia. Sí, sí, sí. Bien. A ver, muchachos, a ver si terminamos. Uy. Miren. Miremos, por favor, rápido, por favor, para terminar. Miremos unas empresas rápidamente. Profe, una pregunta. La última pregunta. Uno puede escoger ya sea práctica, ya sea, bueno, no sé, toma semillero. O sea, práctica sí o sí, ¿la práctica es obligatoria? las 3 son obligatorias. Sí. ¿Las tres? Tienes que hacer prácticas y tomar Mire, espere un momentico, mire. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Cuando ustedes se matricularon, ¿qué les ofrecieron? Pero ¿bajo qué condiciones? La verdad, profe, de eso nunca. Sí. Bueno, ¿Hablaron del semillero o de titulación? Si uno la quería tomar para adquirir, o sea, si hacemos contaduría, podemos también pagar un semestre adicional y nos grabamos como. porque lo que yo he escuchado últimamente es de que las personas que ingresan recientemente, digamos los primíparos, tienen que hacer esas 3 cosas, ¿sí? Voy a averiguarme eso que ustedes me están diciendo. Si ustedes tienen que hacer práctica únicamente, o aparte de eso tienen que hacer semillero de investigación, o solamente hacen semillero, o solamente hacen diplomado. Déjenme, yo me averiguo y les digo. A ver, muchachos. Terminamos. A ver que se me desviaron.
Bueno, miremos esto rápidamente, miremos unos, por favor, ya hagamos silencio, muchachos, por favor. ¿Listo, muchachos? ¿Eso? Miren lo que están colocando acá, la misión, nos apasionamos. Aquí ya estamos colocando pues como esa parte de los valores, ¿no? Ya no solamente colocamos nosotros esa parte de la visión, digámoslo así como muy suelta, sino que ya le metemos todo ese tipo de valores porque nosotros queremos que nos identifiquen, nos reconozcan de una manera mucho más importante. Entonces, por eso dice que nos apasionamos por ofrecer a las familias mexicanas bienestar. Obviamente, cuando uno siempre va a ofrecer algo, siempre uno va a hablar maravillas de su producto. Uno no va a ofrecer cosas que le hacen daño a uno, para nada. Entonces, por eso yo decía que en la misión y en la visión que uno coloca en la empresa y que está en, digámoslo, cuando uno entra a una empresa, lo primero que encuentra es esa pared en donde está todo lo que tiene que ver con la fundación, la misión, la visión, los valores, los objetivos, todo eso. Entonces, necesitamos evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos y le agregaron nutrición, salud y bienestar. Eso es Nestlé. Miremos ahora otra. Misión y visión de Bimbo. ¿Sí? ¿Quiere leerla, por favor? Misión, alimentos deliciosos y nutritivos en las manos de todos. Visión, en 2020 transformamos la industria de la panificación y expandimos nuestro liderazgo global para servir mejor a los consumidores. El eslogan, somos una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de sustentable? Correcto, muy bien, que tenemos en cuenta el medio ambiente. Y más adelante hay otra palabra que se relaciona muchísimo con esa sustentabilidad. ¿Por qué? Pues porque nosotros muchas veces actuamos de una manera en contra del medio ambiente y no lo volvemos sustentable. Por el contrario, lo maltratamos frecuentemente. Entonces, miren esta otra palabra. A ver si yo la encuentro por acá. Sostenible. Sustentable y sostenible, ¿no? ¿Qué quiere decir esa parte de sostenible? Sustentable y sostenible. Exactamente, que la naturaleza puede por sí misma renovarse. Ustedes no saben qué tan complicado es cuando se presenta un incendio forestal, cuántos años, y no son 5 años, son como 50 años para que se recupere un bosque, ¿sí? Aparte de toda la flora y la fauna, ¿sí? En una salida que yo hice con mis estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia, que salimos a Villeta a visitar el Salto de los Micos, fuimos con un grupo de estudiantes de administración de empresas y de psicología a hacer precisamente como una concientización. Les dije yo a ellos, llevemos por favor una gran cantidad de bolsas de esas negras industriales para que recogemos absolutamente todo eso y dejemos en el camino unos avisos alusivos a la protección del medio ambiente. Los colocamos ahí. Como ese sector era precisamente algo muy dado a que la gente haga sus senderismos y haga sus paseos de ollas, entonces la idea era recoger toda esa basura, todos esos desechos. Y sin mentirle recogimos como unas 40 bolsas llenas de esas negras, ¿cierto? Y nos tocó pues lógicamente pues retirarla de allá
Pero cuando ya nos regresábamos, habíamos colocado, como les digo, esos avisos, y cuando ya regresamos ya no estaban. Los habían quitado para hacer las fogatas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo, que la gente realmente no tiene en cuenta lo que tiene que ver con la misión y la visión, para un entorno totalmente renovable y sustentable y sostenible. Bueno, dejemos acá, muchachos, nos veremos mañana. Gracias, profe. Chao, señoritas, que estén bien. Chao, chao.